Buenos días. El día de hoy vamos a ver el método de sustitución trigonométrica para las integrales. Primero que todo decir que este método se emplea cuando no se puede usar una fórmula directa. O sea, tengo mi tabla de integrales, pero no encuentro una fórmula directa para poder usarla. Y para hacemos uso de la trigonometría. Características de identificar para la aplicación del método. Primero veo la integral y hay que tener en cuenta que hay en el integrando una suma o una diferencia de cuadrados. O sea, a al cuadrado más b al cuadrado o a al cuadrado menos b al cuadrado. Para hacer eso necesitamos sustituir todos los elementos. Tengo la integral, necesito quitar todos los elementos y sustituirlos por una relación trigonométrica, como conocemos seno, coseno o tangente. Y al hacer esta sustitución debemos tomar en cuenta que esas relaciones deben ser fáciles de hacer. Entonces cambiamos las variables para poder resolver integrales. Este método consiste en un cambio de variable y es aplicable normalmente cuando se tiene una suma o diferencia de cuadrados o para evaluar integrales que contienen radicales. Tenemos una suma o diferencia, o sea, suma y resta de dos números al cuadrado elevados a una potencia, o un radical con la suma o resta de una diferencia de cuadrados, ya sea x al cuadrado más menos a al cuadrado o a al cuadrado más menos x al cuadrado, donde a es una constante, es un número, cualquier número, y x es una variable. Podemos ver x o en algunos textos vamos a encontrar, en vez de la x, van a encontrar la u. Yo le puse x porque es con la variable que más se relacionan ustedes, x. O sea, si yo veo una integral así, puedo aplicar este método de integración por sustitución trigonométrica. Entonces vamos a sustituir todos los elementos que aparecen en la integral con relaciones trigonométricas para eliminar el radical del integrando y así hacer la integral mucho más sencilla. Para esto necesitamos recordar el teorema de Pitágoras, porque de ahí vienen todas las funciones trigonométricas como seno, coseno o tangente que conocemos. Necesitamos recordar funciones de identidades trigonométricas. Por ejemplo, ¿a qué es igual el seno, el coseno, la tangente? Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esas funciones trigonométricas ya las habíamos visto. Y por último, recordar fórmulas de integración y de derivación de funciones trigonométricas. Esas fórmulas de integración les había dicho que buscaran una tabla. Vamos a usar una tabla de integración directa y también de derivación que ya habíamos visto. Entonces, deben tener a la mano las identidades trigonométricas o las funciones para poderlas ver y también a la mano una tabla de integración. Es necesario que la tengan en su cuaderno o en unas hojas impresas o en su computadora ahí para poderlas consultar. Entonces el paso 1, tenemos nuestro triángulo. Aquí está nuestro triángulo, donde C es la hipotenusa, A y B son catetos. Este es
Este es un triángulo rectángulo de donde parte el teorema de Pitágoras y tenemos las funciones trigonométricas. Entonces, C, tenemos la hipotenusa. Dice que C, el cuadrado de este, es igual al cuadrado de A más el cuadrado de B. Solo para recordar. Y si quiero encontrar el valor de los catetos, A al cuadrado, o sea, este valor de cateto es igual a C al cuadrado, la hipotenusa, menos B al cuadrado, el otro cateto. Sacando la raíz, A, el valor de A es igual a raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos un cateto al cuadrado. De igual manera, el otro cateto B, es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el valor del otro cateto al cuadrado. Observen que si quiero encontrar la hipotenusa, los cuadrados, la suma, los cuadrados de los catetos en suma. Y si quiero encontrar los catetos, a la hipotenusa le resto, al cuadrado de la hipotenusa le resto el cuadrado del cateto, ya sea para A o para B. Es solo una forma de recordar el teorema de Pitágoras. Seguimos. Bueno, veamos un ejemplo. Integral de raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Como podemos identificar, aquí hay un radical y dentro hay una diferencia de cuadrados. Vamos a ver aquí. Tenemos nuestro triángulo de Pitágoras. C, ya lo hemos visto, C es igual a A cuadrada más B cuadrada. Y un cateto es la hipotenusa menos un cateto al cuadrado. Y los de hipotenusa son, el otro cateto es la hipotenusa menos el otro cateto al cuadrado. Entonces, ¿a qué es igual esto? Diferencia. Entonces aquí hay una diferencia, sea esta o esta es la misma. Entonces debemos checar aquí que lo que tengo aquí es un cateto, porque es la hipotenusa menos el otro cateto. Y el cateto al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces este es un cateto. Y le tengo un cateto. Entonces, dice que un cateto es igual a raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, en este caso CC. C al cuadrado. Aquí tengo 4. Y si 4 es igual a C al cuadrado, quiere decir que C es igual a 2. Porque 2 al cuadrado es 4 que tengo aquí. Menos el otro cateto al cuadrado. Quiere decir que el otro cateto es la raíz de esta. Ya tengo los tres lados del triángulo. Y tomo en cuenta un ángulo. Lo voy a llamar Z. Que así lo nombra su ontología para que se vayan familiarizando. Puede ser teta, puede ser A, cualquier letra mayúscula o letra griega. En este caso estamos llamando Z. Entonces de aquí tomen en cuenta las funciones trigonométricas que me relacionen este cateto con este término que es constante. ¿Qué función me relaciona cateto adyacente con hipotenusa? Chequen en sus funciones qué función relaciona cateto adyacente, que es parte de este ángulo, con la hipotenusa. Es importante, les mencionaba, que deben tener las identidades, las funciones y su tabla de integrales para que puedan consultarla. Entonces vemos que el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya tengo el coseno del ángulo, en este ángulo, caso Z, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces de aquí puedo despejar. Eso que está dividiendo lo paso multiplicando. Y encontré que la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado es 2 veces el coseno.
sea que esto va a ser 2 veces el coseno. Me falta, dice también que debemos sustituir todo. O sea, esto, ya le encontré 2 coseno de z, pero me falta de x. Y para saber de x, tengo que saber cuánto, para sacar la diferencial de x, tengo que saber cuánto vale x. Y voy a buscar una función trigonométrica que relacione esta variable con este término constante. Para este ángulo sería cateto opuesto y hipotenusa. La función que relaciona eso, ¿ya lo checaron? La función seno. Seno del ángulo, en este caso el ángulo z, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y de aquí voy a despejar la x. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. 2 veces el seno de z es igual a x. Ya tengo x. X es igual a 2 veces el seno de z. Pero para sustituir aquí yo quiero de x. O sea, la derivada de x. Como ya vimos el curso anterior, la derivada de el seno es el coseno. Y ya tengo por la diferencial de z. Entonces de x es igual a 2 coseno de z y de x aquí. Y raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado es 2 coseno de z. Lo vamos a escribir. Ya tengo raíz cuadrada de 4x, raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Aquí lo encontré es 2 coseno de z. Y de x, esta de x, ya lo tengo aquí, de x es 2 coseno de z por dz. Entonces lo escribo. Ya lo escribí. Entonces ya me queda así. ¿Qué son las identidades trigonométricas? ¿Qué me falta para que se parezca a este igualito? Me falta el símbolo de la integral. Ahora sí tengo una integral trigonométrica, como ya hemos visto. Aquí tengo un producto de dos funciones. Vamos a realizar eso. Entonces, 2 por 2 me quedaría 4. Y coseno de un ángulo por el coseno del otro, del mismo ángulo, me va a quedar coseno al cuadrado. Entonces me quedaría 4 por coseno de z al cuadrado. Y el 4, recordemos que como es un término constante, lo sacamos de la integral. Vamos a hacer integral de coseno al cuadrado por dz. Puede haber una fórmula directa. Si hay una fórmula directa, podemos buscar una identidad trigonométrica. En su tabla de identidades trigonométricas puedes consultar a qué es igual al coseno al cuadrado. Y encontramos que el coseno al cuadrado es igual a 1 más coseno 2 veces el ángulo sobre 2. Hay otras identidades. Vamos a usar esta. Entonces vuelvo a escribir. En vez de escribir coseno al cuadrado, voy a escribir 1 más coseno 2 veces el ángulo sobre 2. En este caso el ángulo es z. Y escribo 4, que es el término constante, integral de, sustituyendo esto, 1 más coseno de 2 veces el ángulo sobre 2 por la diferencial. Y ese aquí se supone que ya está un poco más sencillo. Este 2, vamos a eliminarlo, vamos a dividirlo. Vamos a eliminarlo con el 4. 4 entre 2, pues es 2. Queda fuera, por eso el término constante. Me va a quedar 1 más coseno 2 veces el ángulo por la derivada del ángulo. En este caso se llama el ángulo de z. Y de acuerdo a las propiedades de integración, esa integral la puedo separar. De z más integral de coseno de 2 veces el ángulo por dz. Recuerden, lo separamos. Este me queda con este y este con ese aquí está escrito. Y estos dos sigue estando afuera porque es un término constante. Ahora sí, la integral de z, integral de dz o integral de dx es x. Y la integral
del coseno 2 veces el ángulo es 1/2 del seno de 2z. Esta integral ya la vimos, muchos ejemplos de esto. Integral, si buscan en su libreta, integral del coseno de 2x de x debe dar esa partecita. Entonces 2, que es este, integral de dz, z que es el ángulo, y 1/2 de z por 2 veces el ángulo. Vamos a cobrar una identidad para eliminar este ángulo doble. Si buscan en sus tablas de identidades, seno de 2 veces el ángulo es igual a 2 por seno del ángulo por coseno del ángulo. Entonces vamos a sustituir seno de 2 veces el ángulo. Esto vamos a sustituir aquí. Va a quedar, lo demás lo escribo igual. 2 que multiplica a z más 1/2, y seno de 2z va a ser 2 seno de z coseno de z por esta identidad. Y ahora 2 por 1, 2 entre 2, 1. Me va a quedar 1 por el seno de z por el coseno de z. Solo eso voy a eliminar este 2. Este 2 se elimina. Con este 2 me va a quedar 1. Ya tengo 2z más seno de z coseno de z. Esa es la integral. Bueno, aquí le faltaría más c. Esa es la integral de esto. Pero yo no estoy encontrando la integral de eso. Recuerden que yo realicé una sustitución trigonométrica. Vamos a regresarlo como estaba inicialmente. Regresamos a la integral que teníamos. Y aquí hicimos la sustitución trigonométrica. El coseno, el ángulo z, triángulo, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y que el seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. La respuesta que encontré para hacer la sustitución fue la siguiente. 2 veces 2 por el ángulo z más el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Tengo que regresar. ¿Qué necesito? Z, seno de z, coseno de z. Seno de z, aquí está. X sobre 2, seno de z, aquí está. Y me falta encontrar z. De aquí puedo encontrar fácilmente. Este seno, le quito el ángulo es igual a seno inverso de x sobre 2 o el arco seno de x sobre 2. Entonces ya tengo cuánto vale z. Z vale arco seno de x sobre 2, seno de z, y lo tengo, y multiplica el coseno de z. Aquí lo tengo. Tengo que hacer sustituir. Tengo el 2 y multiplica a z. Z es arco seno de x sobre 2. Más seno de z, seno de z está aquí sobre 2. Entonces lo escribo. Y coseno de z está aquí. Raíz cuadrada de 4 menor que x al cuadrado sobre 2. Y lo escribo. Y aquí ya solo sustituyo. Digo, hago la operación 2. Por eso que está aquí adentro, dos veces, arco seno de x sobre 2. Le escribo. Más 2 por x, 2x. Entre 2, hace 1. Va a quedar solamente este 2
aquí abajo, y x por raíz de 4 x al cuadrado igual. Solo me falta agregarle. Entonces esto que está en naranja es la respuesta de esta integral por el método de sustitución trigonométrica.